Buenos días, soy Silvia Buensuceda de la Universidad de Valencia y hoy voy a presentar una ponencia que habla de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, los espacios personales de aprendizaje y el aprendizaje basado en proyectos a través de una experiencia didáctica en la aula universitaria de traducción francés-español. Chicas, no se ve. En filología francesa. El alumnado actual, constituido por nativos y nativas digitales, también llamado generación Z o generación G, necesita muchos estímulos intelectuales para mantener el interés en el aula más de 20 minutos, como hemos observado. Vale, un segundo, vamos a intentarlo. Eso supone, como afirma Salinas, un desafío para el profesorado que debe apoyarse en las nuevas tecnologías para proporcionar soluciones que sean innovadoras y impliquen los nuevos sistemas de comunicación. Ahora sí. Estos cambios suponen una nueva condición de funcionamiento del aula y el posicionamiento del personal docente. Porque ya no es un personal una fuente absoluta de información, sino un apoyo para la resolución de problemas del alumno. Entonces hay que realizar una adaptación de los didácticos a los nuevos entornos digitales, tanto los oficiales como el mundo, como los creadores de la extraoficial por el posgrado, como las de YouTube, las plataformas colaborativas, las utilizamos en clases y así facilitar una estructura adecuada al alumnado, evitando siempre generar una brecha educativa causálgica. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Crear esa brecha educativa. Entonces, Salinas considera imprescindible para la transición del modelo pedagógico un cambio en los roles del profesorado y del alumnado. El personal docente va a convertirse en facilitador del aprendizaje y el alumnado deberá adoptar una actitud mucho más activa a la que no está acostumbrado en contextos universitarios, donde solemos encontrar la clase magistral. Entonces, en los nuevos contextos de aprendizaje, el alumnado va a desarrollar competencias como la implicación activa, la destreza comunicativa, la responsabilización y la flexibilización. Y el profesorado deberá reciclarse y también adquirir competencias digitales necesarias para manejar las herramientas tecnológicas a su disposición y desenvolverse con destreza en la web 2.0. Claro, para ello debemos fomentar los entornos personales de aprendizaje, que, como dice Salinas, están formados por herramientas, comunidades y servicios que constituyen las plataformas educativas individuales que los alumnos utilizan para dirigir su propio aprendizaje y lograr objetivos educativos, y gracias a los cuales conseguiremos que el alumnado extraiga de sí un potencial mucho mayor que en aulas donde sigue primando una actitud pasiva por su parte. Según Adey y Castañeda, estos nuevos entornos dan un vuelco a la didáctica clásica porque se alejan del modelo en el que el profesorado es una fuente absoluta de conocimiento, ya que ahora no solo estamos aportando materiales teóricos de forma oral, sino que todo el contenido queda a su disposición. Y esto se acerca a una red de conocimientos conectados que nos hace pensar en el concepto del rizoma de Deleuze y Guattari. Estos conocimientos, como dicen González Amamet y otros, está formado por diferentes nodos, entre los cuales se realizan cambios de información y trasvases de sentido. De ahí la importancia de la idea del rizoma. Entonces, vamos a intentar crear estos entornos personales de aprendizaje hemos intentado crear estos entornos personales de aprendizaje en el aula de traducción. Y ahora vamos a explicar cuál ha sido nuestra experiencia. Contexto de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos. En asignaturas de traducción enfocadas a la futura praxis profesional del alumnado, es imprescindible generar un hábito de trabajo autónomo y por eso la flexibilización es fundamental, porque proporciona al alumnado la opción de elegir en qué lugar, momento, a qué ritmo, de qué modo va a realizar el aprendizaje, igual que hará el día de mañana cuando sea traductor o traductora profesional. En ese sentido, González Amamet y otros hablan de una metamorfosis del aprendizaje.
que se presenta, digo, 4 catalizadores. La conectividad de las redes, el empoderamiento del estudiante en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje, la superación de las barreras del espacio y del tiempo y la existencia de un aprendizaje a veces no percibido que es informal, invisible y silencioso y que sin embargo nos permite adquirir competencias fundamentales. En el caso de la asignatura Traducción General, Francés-Español, del grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Valencia, que se imparte en el tercer curso durante 1 hora y 3/4, 2 veces a la semana. La primera sesión tiene lugar en un aula de informática y la segunda en un aula no equipada. Al ser una asignatura teórico-práctica, se imparten contenidos referentes a la historia de la traducción, conceptos generales, conceptos específicos, problemas básicos en el proceso traductológico y técnicas de traducción. La oferta curricular del grado permite que cada año la mitad de las personas matriculadas en la asignatura sean estudiantes Erasmus francófonos y el resto estudiantes hispanófonos, lo cual permite formar binomios mixtos en la asignatura que favorece la ayuda mutua y el buen desarrollo de la competencia pragmática. Entonces, en nuestro caso, si el alumnado puede llevar a cabo ese aprendizaje flexible e interactuar con diferentes personas en diferentes contextos, es sobre todo a través de 3 proyectos en los que se basa el desarrollo de la asignatura, que presentan una gradación ascendente en el nivel de exigencia y así se van incorporando contenidos de mayor dificultad en cuanto a la reflexión interlingüística, así como algunas técnicas concretas y problemáticas de traducción. Lourdes Galeana considera que este tipo de aprendizaje ayuda al desarrollo de competencias como la colaboración, la planeación y la comunicación entre las personas participantes, que aumenta la motivación porque integra el aprendizaje con la resolución de problemas que son aplicables a la vida real, ayuda a integrar los conocimientos de diferentes disciplinas y además ayuda al desarrollo de competencias tecnológicas, porque implica el uso de las TICs. También además favorece los lazos de solidaridad entre los miembros del grupo. Cierto compromiso, porque los alumnos adquieren un cierto compromiso tanto con los miembros del grupo como con el profesorado. Además, proporcionan un espacio común de trabajo, tanto en el aula como fuera del aula, porque ese tiempo de trabajo en el aula se puede prolongar a través de las redes sociales en horario extraacadémico, que son elementos imprescindibles para observar cómo avanza el proyecto y valorar la evolución. Además, no resulta nada sencillo poner en marcha este tipo de proyectos porque el alumnado no está acostumbrado a realizarlos. Aún menos alumnado procedente de diferentes países, de diferentes grados y de diferentes universidades. Por eso afirma Isabel Durán que cooperar en equipo para realizar un trabajo conjunto no consiste en trabajar cada cual de forma aislada para después unir las distintas partes en un collage disparejo. Es un trabajo que resulta más fructífero que el trabajo individual, pero que se debe realizar bien para que no resulte ahí un collage. Antes que nada, comentar que durante este primer semestre se generan los espacios personales de aprendizaje a través del uso de la tecnología y su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Los materiales didácticos y las presentaciones de PowerPoint han estado siempre disponibles de forma digital en el móvil para uso autónomo del alumnado. Se han realizado verificaciones del aprendizaje puntuales y previo aviso al grupo a través de Socrates. Las herramientas a disposición del alumnado en el aula de informática, la web 2.0, son infinitas: diccionarios bilingües, monolingües, gramáticas, diccionarios de colocaciones, etcétera, etcétera. Además, el 10% de la asignatura
de la puntuación de la asignatura se dedica a la participación activa en clase, que se fomenta a través de estrategias de gamificación. Y el sistema de aprendizaje por proyectos, que utilizan las nuevas tecnologías, corresponde a un 60% de la nota final. Con lo cual queda 60% de la nota para estos proyectos, 10% para la puntuación y el último 30% para una prueba de traducción con reflexión traductológica de gramática comparada para, o sea, que es como el controlillo final. Entonces, para realizar estos proyectos, el alumnado está conectado en todo momento a las redes, discutiendo variantes con los colegas de grupo y trabajando en plataformas colaborativas y trabajando también consultando dudas en blogs, consultando dudas en plataformas, etcétera, etcétera. Este primer proyecto, entonces, se basa en un montaje de vídeo con subtítulos para la traducción a través de cualquiera de las plataformas al alcance de los estudiantes. TikTok, Movie Maker, InMovie, Filmora, Screencast-O-Matic, cualquiera. Y la competencia digital exigida para la realización de los proyectos ha sido adquirida previamente por el alumnado del grado de lenguas modernas en la asignatura de TICs aplicadas a lengua francesa, con lo cual solo ha sido necesario recuperar algunas explicaciones para el alumnado de nueva incorporación o Erasmus. Se entregaron unas consignas breves y sencillas. Solo se les pidió realizar una presentación de los documentos siguiendo las indicaciones teóricas de Jeremy Monday de 2012, en su obra de 2012, exponer oralmente el texto con la traducción subtitulada y realizar una breve reflexión sobre las diferentes opciones de traducción y su elección final. Los textos que debían traducir fueron entregados por mí, por la profesora. Pertenecían a la prensa de temática diversa, pues se trata de un curso de traducción general. Textos de L'Oeil, revista de arte, Sciences Vie, revista de divulgación científica, y Charlie Hebdo, que es una publicación satírica de temática política. Y para la valoración de este primer proyecto y de los otros, se realizó una extensa rúbrica combinando los modelos del Moral, que se centra más bien en la valoración de la competencia digital, de Miguel y Álvarez y Hurtado Albir, que se centran en las competencias desarrolladas en el ámbito de la traducción, como la comprensión, la expresión y la competencia pragmática. A los que se añadió un apartado para valorar la reflexión interlingüística y la presentación de los textos, y otro para, bueno, eso, la competencia digital. Esta rúbrica sirvió también para que después de cada uno de los proyectos el alumnado valorara los proyectos ajenos y en clase realizáramos una reflexión conjunta sobre los errores más comunes para luego poder paliarlos en los siguientes proyectos. Ahora vamos a analizar la rúbrica. Bueno, pues como podemos ver, la rúbrica tiene 5 apartados: comprensión, expresión, nivel pragmático, reflexión interlingüística y traductológica y competencia digital, que este último apartado en el proyecto 2 y 3 vemos que hay varios parámetros que se acortan y otros que cambian. Entonces, cada nivel de reflexión se divide en varios subapartados sobre los que hay que reflexionar y que no voy a leer cada uno de los en cada uno de los diferentes niveles, y aquí en la parte de justificación es donde hay que explicar cuáles son los errores que ha habido y por qué los ha habido. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en el nivel de comprensión podemos tener un contrasentido o una ambigüedad, es diferente. En el nivel de expresión podemos tener un error de reformulación o un error en el nivel de naturalidad, o en el nivel pragmático un error debido al destinatario o debido a una inadecuación del registro. En el nivel de reflexión interlingüística vemos que aquí hay unas técnicas de traducción que se añaden en el tercer proyecto y que no había en los anteriores. Y en nivel de competencia digital, pues uso adecuado de la aplicación informática, selección adecuada del plano y angulación de la cámara para este primer proyecto, etcétera, etcétera. Vemos que es una rúbrica que está muy, muy, muy bien especificada, muy bien especificada para
tener bien claro cuál es el tipo de error y cómo se puede mejorar. Aquí tenemos dos fotogramas del proyecto ganador que se llamaba Buenas Vibras y era un grupo formado por 3 alumnas francófonas, una de las cuales es franco-portuguesa y tiene un nivel muy grande, muy alto de español. Entonces, en cuanto a la comprensión y la expresión, el proyecto no tenía apenas errores. En el aspecto pragmático sí que presentó errores en los textos de Charlie Hebdo, porque digamos que para el alumnado francófono expresar el mismo nivel de ironía en español pues es complicado. En cuanto a la reflexión interlingüística, muy bien este grupo, mucho mejor que los otros porque la presentación de los documentos la realizaron de forma impecable y además también tuvieron alguna reflexión teórica que los demás grupos no presentaron. Y aparte, la competencia digital ya vemos que impecable, un juego de roles muy curioso, 3 personas para 4 personajes. Vemos que eligieron un marco, bueno, pues inconfundible, como es la playa de la Malvarrosa, que eligieron una hora en la que el sol no pega ni demasiado poco, que no había viento y entonces el audio se oía perfectamente, elementos que hicieron que este proyecto, pues bueno, resaltará sobre los demás. Y por último, desarrollaron otras competencias como la ayuda mutua. Cada una suplía, digamos, los fallos que tenían las otras. En cuanto a la competencia digital, la competencia traductológica y el nivel de español. Entonces, este grupo pues resaltó sobre los demás. Este proyecto con Twine, que es una herramienta digital creada para la realización de relatos digitales no lineales y que nosotros hemos utilizado para crear proyectos de traducción con hipervínculos. Eh, Estaban los grupos formados por 3 miembros y eran grupos mixtos. Los textos tirados del Canard Enchaîné, que es un diario satírico, y de Eco, que es un diario más de tipo económico. En general, los resultados fueron buenos, a pesar de la dificultad que presenta esta herramienta para manejar. Pero el mejor proyecto, fijarse que bien hecho está, el mejor proyecto lo realizó un grupo formado por 2 alumnas de aquí de la Universidad de Valencia, una de las cuales había cursado un primer año de traducción en la UJI, y un alumno francés francófono de LEA. Entonces, tanto a nivel de comprensión como a nivel de expresión, nada que decir. El proyecto estaba, bueno, impecable. A nivel pragmático, algún error, porque Le Canard Enchaîné, pues al ser satírico, no era tan sencillo traducir ciertos elementos. A nivel de reflexión interlingüística y traductológica, estaba por delante de otros proyectos. Fijarse aquí en la segunda imagen cómo está realizada la reflexión. Y a nivel de competencia digital, fijaros que, bueno, no solamente pudieron integrar imágenes, vídeos y música de fondo, sino que además cambiaron el formato original del Twine y pusieron un fondo verde con recuadro blanco. Además, la publicación en abierto no presentó ningún tipo de problema y todos los hipervínculos funcionaban, cosa que en los demás proyectos, bueno, pues no podemos decir que en todos la herramienta funcionara así. El último proyecto hace más hincapié en la gramática, en la cuestión de la gramática comparada. Para eso se entregó este cuadro sinóptico en el que tenemos el ejemplo de texto en lengua original, la tipología textual, las opciones de traducción, elección final y aquí la justificación teórica, tanto del sistema francés como del sistema español, para aquí realizar una comparativa y las fuentes bibliográficas. También se les pidió un número determinado de procedimientos de traducción para que ellos especificaran ejemplos de los diferentes textos, pues tantos neologismos, tantas reorganización de elementos discursivos, tantas transposiciones, etcétera, etcétera. Los grupos eran de 5 personas y los textos más extensos, un solo texto muy extenso para cada grupo de una fuente diferente. Unos tenían textos filosóficos, otros históricos, otros artísticos y así.
Los problemas que hubo en algunos grupos, bueno, fueron con la gente que no quería trabajar, que al final se acabó quedando sola y por tanto se aglutinó en un solo grupo que obtuvo resultados pues, un poquito peores. En general, la valoración, en general, al ser ya un último proyecto, muy buena, pero en la reflexión interlingüística, en la gramática comparada, ha habido, pues eso, errores hasta el último momento. El proyecto mejor puntuado, como podemos ver aquí, las imágenes, en general, una presentación impecable, una valoración muy buena, casi no había errores de expresión ni de comprensión, no había tampoco errores pragmáticos, la presentación de las problemáticas analizadas, de las problemáticas traductológicas analizadas muy bien también, y a nivel de competencia digital, como podemos observar, pues es un proyecto súper equilibrado. Entonces, era un proyecto que daba gusto ver y muy bien presentado. En conclusión, ha sido una experiencia muy satisfactoria en general, a pesar de que hubiera algunas personas pues, que no quisieran trabajar, pero eso lo hay en todas las asignaturas y en todos los grupos del mundo. Exacto. El aprendizaje por proyectos mejora el aprendizaje porque se realiza de una manera práctica y como que el alumnado lo integra mejor. Además, los espacios personales de aprendizaje van a fomentar el aprendizaje autónomo, lo cual el día de mañana, a la hora de tener un trabajo, pues será mucho mejor para el alumnado. Sin embargo, hay elementos pues, que se deberían mejorar, tanto la entrega de consignas pues, más afinadas, como mejorar las rúbricas, mejorar el sistema de notación, entregar los errores que se cometen en cada proyecto para subsanarlos en el proyecto siguiente. Para mejorar las dinámicas de grupo, pues intentar desde el principio explicar qué es lo que no hay que hacer y lo que sí. Y insistir también desde el principio en cuáles son los elementos de gramática comparada que se tienen que analizar en las clases. Todas las asignaturas pueden mejorar, esta puede mejorar, pero con respecto a otros años en los que yo no he aplicado el aprendizaje por proyectos, considero que el alumnado ha aprendido mucho e invito a todo el mundo a que ponga en práctica este sistema. Pues muchas gracias y hasta la próxima.